Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Virgo. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Te cuento que si quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo es muy fácil. Solo tienes que ver nuestro video completo y de esa manera sabrás cómo participar. Bueno, y de paso apoyan nuestro refugio de animalitos rescatados, del cual Chibi hace parte. Quiero contarte que el día de hoy tenemos también lecturas privadas personalizadas. Es una videollamada de 1 hora en la cual puedes preguntar todo lo que tú desees y de esta manera puedes resolver tus dudas. Nuestros datos de contacto están en el primer comentario y son únicamente para lecturas de pago. Vamos a comenzar, mi querido Virgo, el día de hoy con una lectura general para ti. No tiene fecha exacta para escucharse. No tiene sexo, género o identidad sexual a quien va dirigido. Y si el día de hoy no resuena contigo, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Bueno, mi querido Virgo, si tienes alguna petición especial de oración que quieras hacer, puedes dejarlo en los comentarios y con todo el amor oraré por ti. Primero daremos un mensaje de los ángeles, luego pasamos al amor y luego a la economía. Tu primer mensaje te dice fortuna en tus viajes. Definitivamente yo siento que hay como un viaje, y si no es un viaje es tomar una distancia. Recuerden que los viajes también nos hablan acerca de distancias que tenemos que tomar con las personas, con las situaciones, y a través de eso vamos a encontrar fortuna, buena suerte, resolución, respuestas. Así que es súper importante que tú comiences a tomar distancia. Si has estado pensando, planeando en un viaje, siento que un viaje quizás solo, un viaje sola, te podría ayudar. Si es un viaje de reconexión con tu persona especial, también te está diciendo que te irá muy bien. Pero yo aquí veo fortuna, buen éxito, buen augurio. Y si tú lo crees que cosas bonitas llegan a tu vida, escribe hecho está en los comentarios. Por otro lado te dice estarás a salvo del crimen. Mira, realmente no sé cuál sea tu situación individual. Como te digo, esto es una lectura general, pero aquí el universo te está dando dos mensajes en esa imagen. Te está diciendo que estarás a salvo, es decir, que te está protegiendo, pero también te está diciendo que pueden haber personas intentando lastimarte. Así que ora mucho, cuídate mucho, hazte tus rituales de limpieza, de protección, de abrir caminos. En mi lista tengo varios que he dejado con mucho amor para ti, pero definitivamente hay que hacerlo, ¿sí? Hay que evolucionar hacia la protección. Finalmente nos trae un último mensaje y te dice, derrotarás la mentira. Tiempo de que toda la verdad, tanto tuya como de otros, comience a salir a la luz. Tiempo de hacer catarsis, tiempo de saldar todo. Y yo pienso que tal vez hay gente que no está diciendo cosas ciertas acerca de ti, de lo que has hecho, de lo que has dicho. Pero no te preocupes, te dice el universo, yo voy a hacer que las verdades salgan a la luz y que las cosas se den o se muestren como realmente han sido para que nadie dañe tu reputación. Vamos en este momento a comenzar con una lectura para el plano de lo amoroso y te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo. Ok. Estas son iniciales de personas con las cuales en el plano de lo amoroso puede estar pasando un encuentro, un contacto cero, una ruptura de contacto cero, una conversación o que haya un mensaje a través de esta lectura. La letra M, recuerden que puede ser iniciales de nombre o del apellido, la G o de la forma como le digan a esa persona, la Y o Y, la O, la A y esta D que quiere salir aquí. ¿Ok? Les repito, M, G, Y, O, A y D. Bueno, vamos a hacer nuestra lectura, mi querido Virgo, en el plano de lo sentimental. Suscríbete ya mismo y activa la campanita y así estás en nuestros en vivo.
Esta primera lectura es para los Virgos que están solteros, que no salen con nadie y no sienten nada por nadie, ¿ok? Bueno, siento que se acerca una persona a hacerte una propuesta o una invitación para comenzar a salir. Yo veo que de hecho ni siquiera va a ser una persona, siento que van a ser varias personas. Vas a estar súper cotizado, mi amigo Virgo soltero. Y yo creo que aquí tienes que buscar cuál es la persona que te brinda mayor equilibrio en cada aspecto de la vida, ¿sí? Con quién tienes como mayor feeling, mayor conexión, pero sobre todo quién te aporta más a tu paz y a tu tranquilidad. Eso es lo primordial que tú tienes que ver en toda esta situación. Más allá de aspectos físicos, más allá de cosas materiales, quién te está brindando mayor estabilidad emocional, ¿sí? Me dice esta carta, la carta del descubrimiento, que estas personas van a llegar a ti. Tú no vas a llegar a esas personas. Entonces, chévere, porque si antes no había como nadie por ahí en el panorama, ahora pues tú vas a ser quien escoja. Pero ya te di un tip para que puedas escoger quién es más estable emocionalmente y espiritualmente. Vamos a hacer ahora la lectura. Para todos aquellos que tienen una conexión con alguien, pueden estar juntos o separados o en contacto cero. Puede que ni siquiera se hablen. Puede ser el crush, el novio, el amante, la ex, el esposo, la esposa. ¿Vale? Ok. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Y ahora concéntrate y en tu mente di el nombre de esa persona y el tuyo juntos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué se aproxima para esta conexión? ¿Qué te aconseja el tarot? Bueno, vamos a ver justo en este momento qué siente esa persona especial por ti. Veamos qué signos nos acompañan el día de hoy. Yo veo aquí Cáncer, Libra, Sagitarios, Escorpios. ¿Qué siente esta persona? Bueno, yo veo que realmente algunas de las relaciones funcionarían más como amigos que como amantes, como pareja. Sin embargo, para otras conexiones que se encuentran muy bien en este momento, creo que esa persona siente que en ti ha encontrado un compañero o una compañera de vida. ¿Qué piensa esta persona? Si están en contacto cero, yo veo que te va a buscar realmente y que te va a buscar para tener como una conversación sana, para tener una conversación tranquila, para tener una conversación en la cual puedan plantearse muchos aspectos importantes, como por ejemplo hacia dónde va esta conexión que nosotros estamos construyendo, qué es lo que tenemos, hacia dónde vamos, cuál es el camino que estamos siguiendo como persona. ¿Listo? Esto es súper importante que lo tengas presente. ¿Qué piensa hacer? Me dice que realmente pueda que algunas de estas personas busquen ayuda profesional en sus amigos o espiritual, porque es probable que algunas de las relaciones estén pasando momentos difíciles y necesiten saber cómo qué hacer. Yo veo aquí a alguien que no te quiere perder, que no quiere que salgas de su vida, pero en algunas circunstancias es como que no está tan claro qué son, si funcionan mejor como amigos, si funcionan mejor como pareja, si ha encontrado un compañero de vida. Es como, no sé, yo tengo la sensación de que algunos de sus relaciones fueron como demasiado rápido y esto ha generado como confusión en la vida de ambos. Vamos a ver qué se viene para esta relación. Bueno, primero que todo, siento que hay que ponerle orden. Me aparece la carta de la autoridad y yo siento que hay que ponerle orden a los sentimientos y definir realmente hacia dónde es que vamos, porque es que yo siento que esto está como en el aire, como que no sabemos lo que somos, no sabemos hacia dónde vamos y todo es como muy inseguro, muy impreciso, no se sabe bien, pero yo veo aquí que es necesario establecer el orden en esta relación.
Por otro lado, aquí mi querido amigo, miren que la carta de la conjetura aparece en tu posición central, que es esta posición, la posición del consultante, y esto me dice como que tú tampoco es que te sientas muy segura de esta conexión. Yo te pregunto por qué estás saliendo con esta persona. ¿Qué es lo que te hace mantenerte unido a él o a ella? ¿Son motivaciones correctas? ¿Será dependencia emocional? ¿Será evitar la soledad? Porque aquí me da la sensación de que parece ser una conexión más de amigos que de pareja. O sea, yo no veo como la compenetración, no veo amor y deseo. Yo veo amistad y quizá evadir un poco la soledad. Hay que replantearnos muy bien y colocarle un orden, porque eso es sano emocionalmente para cada uno de los integrantes de esta pareja. Miren que de hecho aquí sale la carta de los acuerdos y como yo te digo, se aproxima una conversación en la cual ustedes van a tomar el rumbo de esto o definir, bueno, al fin qué es lo que somos. ¿Qué te aconseja? Aquí está la suma sacerdotisa y esto me habla acerca nuevamente de colocarle orden, de colocar autoridad, de colocar un rumbo o un norte sobre lo que somos. Que no pierdas la esperanza en la vida, ¿sí? Miren que a veces uno se desesperanza por una situación específica teniendo alrededor muchas cosas buenas por las cuales luchar, muchas cosas buenas por las cuales salir adelante. Entonces eso es importante para todos y cada uno de ustedes que puedan como a ver, ¿cómo les digo? Como resurgir de todo esto. La carta del patrimonio me dice definitivamente que tienes que enfocarte mucho en construir lo tuyo, en apropiarte de tu vida y no estar dependiendo tanto de los demás. También si tienes familia, si tienes hijos, a prestarle atención a esto porque a veces nos enfocamos tanto en nuestra vida y en nuestros dramas de pareja que descuidamos nuestras relaciones con las personas importantes que tenemos alrededor. Vamos a ver qué más nos clarifica el tarot. Por acá se ha caído una carta. Me dice definitivamente aquí puede haber tercera persona, triángulos amorosos y quizá por eso es que esta relación no se ha definido como es. Aquí hay vínculos que se mantienen netamente a través de lo sexual. Entonces de verdad a definir qué es lo que somos, para dónde es que vamos y si estamos perdiendo el tiempo o no, para salir de este círculo, a replantearnos mucho, a empoderarnos Virgo, a romper esos círculos, esos esquemas, todo eso que está ahí como atándonos a relaciones tóxicas. Bueno, míralo tú mismo, siento que hay vínculos sexuales que se crearon que tienen que romperse. Vamos a ver qué se viene para la parte de lo económico para mis amigos de Virgo, para los que están sin trabajo. La carta de la fortuna me dice tranquilo porque llegan buenas cosas en ese aspecto laboral. Como te decía, tienes que volverte a esperanzar, a construir tu patrimonio, a preocuparte por ti. Para los que están con trabajo, con un negocio, me dice quizás estás trabajando muy solo y te hace falta como, no sé, un socio, una compañía, trabajo en equipo. Sería súper importante para poder alcanzar una meta o un objetivo más rápido. A ambos los cubre la carta del sol, tanto tengan como no tengan trabajo, y el número 9 como número de la suerte. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Los llevamos en el corazón. Ya les cuento los premios y los requisitos. Nuestros premios son una lectura privada semanal que se sortea, también estar también estar en nuestros en vivo, y los premios son, los requisitos, estaba viendo al nene. Los requisitos son estar suscritos en este canal, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video, escribir la palabra amarillo en los comentarios y seguir a nuestros otros canales. Los otros canales están en el primer comentario. Recuerden seguirnos aquí. Les mandamos bendiciones y mucho amor.